Escribe en tu agenda: del lugar menos esperado. Del lugar menos esperado. Nosotros venimos a la iglesia y venimos entendiendo que Él es nuestro Dios. Pero la iglesia no es un lugar donde nosotros como líderes podamos cambiarte, podamos transformarte, podamos convertirte. Nosotros no podemos cargar con tus problemas. La iglesia es un lugar donde tú puedes conocer a Dios y Dios te va a transformar, Dios te va a sanar, Dios te va a limpiar y Dios va a llevar todos tus problemas. Por eso, el único que puede transformar nuestras vidas se llama Dios. Ahora, la Biblia es la forma más segura para conocer a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, a aquel que nos ha rescatado. La Biblia es la forma más segura para conocerlo, para saber cómo es su fuerza, para saber cómo es su poder, para saber cómo Él puede hacer algo poderoso en mi vida. Por eso, en la Biblia encontramos algo asombroso y es algo que Dios preparó y es un plan de salvación. Él lo tejió, ese plan de salvación, generó un esquema para que nosotros lo recibamos. Y no son muchos libros sueltos, sino que todo lleva un hilo conductor. Y yo hoy quiero mostrarles ese hilo conductor a través de un tema poco común. Te lo quiero hablar a través de 4 jardines. Sí, a través de 4 jardines. La Biblia me habla de principio a fin de jardines que marcan un antes y un después para nosotros. Y en concreto son 4. Así que, ¿están listos? Ahora, depende en el jardín que tú decidas estar, depende en el jardín que tú decidas vivir, será tu experiencia con Dios, será la manifestación de Dios en tu vida y determinará tu futuro. El primer jardín es el jardín del Edén. El segundo jardín es el jardín del Getsemaní. El tercer jardín es el jardín del sepulcro. Y el cuarto jardín es el jardín del nuevo Edén. Ese lo conoceremos cuando Él venga por la iglesia. Así que el primer jardín, el jardín del Edén, lo hemos escuchado, ¿cierto? Hemos escuchado del Edén. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos muestra un lugar perfecto, armonioso, fantástico, idílico, donde todo funciona de forma hermosa. Pero en Génesis capítulo 3, ese jardín cambia por completo. Y lo tremendo es que hay personas que han decidido quedarse y vivir en ese primer jardín, en el jardín del Edén. Pero te digo, Génesis capítulo 3 me muestra cómo ese jardín cambió y empezó a ser un lugar de destrucción. Y fue un lugar donde todo ha sido destruido. Génesis capítulo 3 versículo 8, sabemos lo que sucedió allí. Sabemos que Adán y Eva desobedecieron, se dejaron tentar por algo, ¿cierto? Comieron de un fruto y después de que comieron, se vieron desnudos, sintieron vergüenza y se escondieron, ¿cierto? El versículo 8 dice: y ellos escucharon cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Tuve miedo porque estaba qué? ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Dice que tuve miedo. ¿Tuve qué? Tuve miedo. Y el enemigo se ha encargado en hacer que como cristianos vivamos en este jardín.
En el jardín del Edén, en el jardín donde tenemos miedo a Dios. Donde le tenemos miedo de que Él me castigue. Miedo de tenga cuidado porque se va para el infierno. Miedo de, y es que con Dios no se juega, entonces yo no me quiero comprometer porque yo le tengo miedo a Dios, a lo que pueda pasar si yo le fallo. Miedo de que mis fallas me condenen. Miedo de que mis debilidades salgan a la luz. Miedo de que si lo busco a Él, el pecado que está oculto salga a la luz. Y el enemigo es experto en tener al cristiano envuelto en miedo en el jardín del Edén. Y Él le dice: ¿dónde estás? ¿Y qué dijo el hombre? Tuve miedo. En vez de salir corriendo a abrazarlo, en vez de salir corriendo para ser transformado, se escondió detrás de los arbustos y estaba esperando que el tiempo pasara. Y muchas veces está en este lugar, en ese jardín del Edén, escondido por el miedo que el enemigo le ha generado en contra de Dios, y está esperando que pase el tiempo, porque es que me da miedo lo que Dios pueda hacer conmigo. Ahora hay un segundo jardín. Es el jardín del Getsemaní. Es el lugar donde Jesús ora antes de morir. Y este es un lugar crucial para la fe de la iglesia. Es un lugar hermoso porque ahí Dios nos cambió la vida. Y ahí Dios decidió tomar la corona de espinas, ponerla sobre su cabeza y llevar nuestra culpa a través del sacrificio en la cruz. Decidió tomar nuestra desobediencia a través de su obediencia. Él decidió ser obediente. Pero ¿qué pasa en ese jardín? Ese jardín, al final de cuentas, es un jardín de muerte, porque es el lugar donde el acusador, donde el enemigo logró encadenar al libertador, donde el enemigo logró dormir, distraer a los discípulos. Si tú recuerdas cuando esa oración que Jesús hace en el Getsemaní, es esa oración que conocemos, que Jesús está diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él está en esa lucha. Él está con esa ansiedad, con esa desesperación. Ha llegado el momento, con una aflicción, con una soledad. Había ido a orar con sus discípulos, les había dicho: espérenme aquí, yo avanzo unos metros. Y cuando terminó de orar, volteó a mirar y los discípulos, ¿qué pasó? Estaban dormidos. Es el lugar donde está dormido porque no ha visto suceder las cosas como ellos quieren. Es el lugar donde parece que estamos, pero estamos sin fe. Donde vienes, pero te quedas dormido. Donde cantas, pero sin ninguna expectativa. Ese lugar, ese jardín del Getsemaní, te lleva a estar, pero simplemente volviéndote un religioso sin fe y diciendo que crees que Dios lo puede hacer, pero en realidad no esperas que Dios lo haga. Porque te quedaste dormido. Porque el enemigo logró afectar tu mirada. Porque estabas esperando que algo sucediera y no sucedió. Porque muchas veces creíste que iba a suceder y no sucedió como tú lo esperabas. Entonces te dormiste. Decidiste simplemente estar ahí. Estar ahí, pero sin fe. Estar ahí lleno de ansiedad, lleno de desespero, lleno de zozobra, diciendo: pero ¿cuándo va a suceder eso? ¿Pero cómo será? Pero bueno, estemos aquí. Por eso Dios no quiere que tú estés en ese jardín. Él ya estuvo en el jardín del Getsemaní. Y no es un lugar para que tú habites. No es un lugar para que tú eches raíces.
Él ya pasó por ahí para que tú no habites en ese lugar, el lugar de la ansiedad, de la desesperación, de la aflicción, de la incertidumbre. Él no quiere que tú estés ahí. Ese lugar no es para ti. Pero lastimosamente muchos cristianos han estado y han querido estar y eligieron estar en el jardín del Getsemaní y se volvieron zombies cristianos. Ahí simplemente están. Pero Dios, al lugar que te quiere llevar, Dios en el lugar donde quiere que tú eches raíces, es en el otro jardín, en el jardín del sepulcro, en el jardín de la tumba. Y yo sé que muchos no son conscientes de que este jardín es un hermoso jardín. ¿Cómo así? Sí, el lugar donde fue sepultado era la tumba de un hombre rico llamado José de Arimatea. Un hombre rico que tenía un huerto, un lugar hermoso, cultivado. Dice Juan capítulo 19, versículo 41. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Este lugar es especial porque en ese jardín la iglesia floreció. En ese jardín la iglesia arraigó sus raíces de fe para extenderlas en el mundo. Pero la pregunta es, ¿qué hace este jardín en ti? El primer jardín te hace esconderte de Dios. El segundo jardín te hace vivir una vida religiosa, pero sin fe. Pero ¿qué produce el jardín de la tumba? ¿Qué produce el jardín del sepulcro? En mi vida, ¿qué es lo que sucede en ese jardín que revoluciona nuestras vidas? ¿Qué es? Yo te lo voy a compartir en esta noche, pero quiero saber si están listos. Lo primero que nos enseña este jardín es que ni todo el poder de este mundo es capaz de detener o robar el propósito de Dios en ti. Ni todo el poder de este mundo podrá robar el propósito que Dios tiene para ti. Todo ser humano, escúchame, todo ser humano tiene un propósito y ha sido pensado por Dios. El Señor le conoce. El Señor estableció un plan eterno. Pero el mundo viene a querer parar ese propósito, a detener ese jardín, a impedir que tú crezcas en ese propósito. Pero te digo, no hay nada que pueda hacerle frente al nombre de Jesús. No hay nada que pueda hacerle frente al nombre de Jesús. Mateo capítulo 27, versículo 62 me muestra cómo buscaban detener ese propósito. Dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron. Bueno, lo leo en esa versión. Al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. Le dijeron: Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida. Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el 3er día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego digan a todo el mundo que Él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. ¿Estaremos qué? Peor que al principio. La Reina Valera dice: el postrer error será mayor que el primero. Pilato le respondió: tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Quieren impedir el propósito. Él había dicho, sí, él dijo que iba a resucitar. ¿Sabe qué? Juguémosle adelante, están diciendo ellos. De pronto ellos se van de vivos y los discípulos se roban el cuerpo y dicen: ¡ay, resucitó! Y después van a creer muchos más de lo que creían antes. Asegurémosla. No le demos ninguna oportunidad. Pero lo que el enemigo quiere sellar
Lo que el enemigo intenta sellar, Dios lo va a remover. La etiqueta que el enemigo quiere poner sobre tu vida, Dios la va a remover. Si el enemigo había puesto nombres sobre ti, si había querido colocar etiquetas sobre tu vida y había tratado de convencerte que tú eras eso, Dios va a remover esas etiquetas, Dios va a remover esos nombres. Si te había dicho fracasado, si te había dicho incapaz, si te había dicho que era un error, si te había dicho que nunca te iba a ir bien, si te había dicho infeliz, si te había dicho que eres mentiroso y te lo repetía una y otra vez hasta que lo creyeras, déjame decirte que lo que el enemigo quiere sellar en tu vida, Dios lo va a remover. Nadie podía robar ese cuerpo. ¿Quién lo iba a poder robar? Nadie. Solo desde adentro se podrían vencer a esa guardia. Tiene guardias, tiene una piedra enorme. ¿Quién? Solo desde adentro. Pero por eso puede ser que aquí en primeras filas, aquí en este auditorio, haya personas que el enemigo haya intentado con todas sus fuerzas impedir que sean transformadas, impedir que sean cambiadas, impedir que Dios se manifieste en ellos. Y aquí hay personas que el enemigo ha intentado con todas sus fuerzas tenerlos atados a las drogas, ha intentado destruir matrimonios, ha intentado tenerlos atados y esclavos de la ansiedad. Pero por encima de eso, el jardín de la tumba, Dios lo trajo y manifestó libertad y no hubo poder que pudiera detenerlo. Así que si el enemigo intentó con todas sus fuerzas, pues ni todo el poder del mundo podrá impedir el poder de Dios. No podrá impedir que el poder, el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Ahora, ¿qué más nos enseña? Nos recuerda que cuando lo damos todo por imposible, Dios hasta ahora empieza. Dios acaba de empezar. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Marcos capítulo 16, versículo 1. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacob y Salomé, compraron especies aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, yo estoy leyendo Reina Valera, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Vieron removida la piedra, vieron la piedra corrida. En su mente fueron a ungir el cuerpo de Jesús. En su mente ya todo se había acabado. Jesús para ellas estaba en la tumba. En su mente ya no había nada que hacer. Vamos y unjamos a Jesús. Pero Dios está diciendo, hasta ahora estoy empezando. Hasta ahora estoy empezando. Donde se acaba el recurso humano, comienza la provisión de Dios. Donde se acaban las fuerzas físicas, comienza el poder de Dios. Y Dios empieza a remover esa piedra. Dios empieza a quitar esa piedra. Donde habías dicho, ya no sé qué más hacer, lo he intentado todo, no hay nada más que yo pueda hacer. Dios te dice, ahora empiezo yo a manifestarme. Ahora yo empiezo a obrar. Tú dijiste, ya intenté por todos los medios hacerlo, ya no soy capaz, no sé qué más hacer para que eso suceda. Sepa que Dios empieza a obrar. Dios quiere. Pero Dios quiere llevarte al nivel que tú sientas que ya hiciste hasta lo imposible. Él está buscando que tú te muevas para que cuando se manifieste el poder de Dios, sepa que fue el poder de Dios y no fue lo que tú intentaste hacer. Y dice, ya no sé, ya no doy más. Esto es imposible. Sí, Dios es experto en hacer eso imposible. Ahora, ¿qué más nos recuerda? ¿Qué más nos habla ese jardín de la tumba? Nos recuerda que lo que antes estaba cerrado,
ahora es una puerta, una avenida abierta y gratuita. Y préstame atención, porque Génesis capítulo 3 finalizó. Recuerda que Génesis capítulo 3 fue el momento de la caída del hombre. Pero eso finaliza diciendo, versículo 24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía, que se movía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El acceso de Dios había sido bloqueado, impedido por generaciones. Pero la Biblia nos muestra que cuando resucitó, algo sobrenatural sucedió. Versículo 24 dice que estableció querubines y una espada que impedía el ingreso. Romanos capítulo 3 versículo 23 tiene sentido, porque Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron están ¿qué? Destituidos de la gloria. No había acceso. Pero cuando Jesús resucita, en la tumba hay dos ángeles. ¿Se acuerdan que hay ángeles que le dicen a María: ¿por qué buscan entre los vivos, entre los muertos al que vive? Habían dos ángeles, pero ahora le están diciendo: ya el acceso no está cerrado. Tiene coherencia. Habían ángeles que habían cerrado el acceso. Ahora en la tumba hay dos ángeles que dicen: el acceso no se cerró. Ahora hay acceso libre. Ahora te podemos dar la bienvenida para que puedas creer y puedas recibir vida. Y no solo vida, sino vida eterna. Ellos están ahora para darte acceso. Ahora para decirte: ya se abrió la puerta, ya se abrió la avenida. Y es gratuita la entrada. Es gratuita. Efesios capítulo 6 me dice que la espada es la palabra. La palabra es Jesús. Ahora en el jardín de la tumba están dando ellos la bienvenida. Así que está abierto. Y lo que el enemigo, lo que la serpiente quiso hacer creer al hombre, de que lo que necesitaba era el conocimiento, ahora en el jardín de la tumba nos enseña que lo que necesitamos es el árbol de la vida. Y Él es la vida. Jesús es la vida. Ellos fueron engañados. La serpiente los engañó, haciéndoles creer que era el conocimiento lo que necesitaban. Pero en la tumba se dan cuenta que lo que necesitaban es el árbol de vida. Y Jesús es la vida. El camino está abierto para ir al Padre. Se abrió un canal, una puerta, una avenida de salvación para que todo aquel que en Él cree pueda tener acceso al Padre y pueda recibir vida eterna de forma gratuita. Ahora, ¿qué más nos enseña? No sé si ya se cansaron. Nos recuerda que Dios cumple lo que promete. ¿Dios cumple qué? Cada detalle escrito en la Biblia es por alguna razón. Y quizás no entendemos muchas cosas porque fue escrito para una cultura judía. Pero mira esto, porque aquí hay algo especial. Yo quiero que tú lo puedas entender. Juan capítulo 20, versículo 6. Dice: luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Recordemos algo. La piedra es movida, van las mujeres a ungir a Jesús. Y cuando van llegando, se dan cuenta que la piedra ha sido movida, ha sido quitada. ¿Qué hacen ellas? Se devuelven y le dicen a los discípulos que la piedra ha sido quitada. Y salen corriendo, ¿quiénes? Pedro y Juan. ¿Quién llegó primero? ¿Por qué llegó primero Juan? Porque Juan tiene primera, segunda y tercera. Pedro solo primera y segunda. Es un chiste. Pero arrancaron los dos corriendo y llegan a la tumba. La ven corrida, pero a ellos
Lo que los convence no es la piedra quitada. Ellos creyeron no porque la piedra había sido quitada. Ellos se asoman, los ángeles no les están hablando a ellos, pero ellos creyeron. ¿Por qué? Porque cuando ellos se asoman, ven el sudario sobre la tumba y se devuelven corriendo. El Señor ha resucitado. ¿Cómo así que vieron el sudario y el lienzo y creyeron? Te lo voy a explicar. Resulta, este detalle del sudario es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando el maestro, el rabino, estaba reunido con sus discípulos, estaban en una sesión o estaban comiendo, y el rabino, el maestro, ya no iba a volver más, se limpiaba con una servilleta. Si la arrugaba y la tiraba, significaba que ya había acabado, que ya había terminado. Pero cuando estaba en plena sesión y se paraba para hacer algo, pero doblaba la servilleta y la ponía ahí, él se podía ir. Y los discípulos sabían a través de la servilleta que él iba a volver. No se movían de ahí porque sabía que lo que estaba queriendo decir era que iba a irse, pero que ya volvía. Así que los discípulos, Jesús, Pedro y Juan, recuerdan esa escena. El sudario, ¿saben qué es el sudario? Dice que está el lienzo tirado a los pies. El lienzo es con lo que envolvían a Jesús, el cuerpo. Y el sudario era con lo que le tapaban la cabeza, la cara, estando en la tumba. Ese es el sudario. Ese es el sudario. Le tapaban la cara. Pero resulta y pasa que la Biblia me dice: luego llegó Pedro tras Juan y entraron en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido las escrituras de que era necesario que él resucitase de los muertos. Así que cuando ellos entran, se asoman y ven el sudario, dicen: no se ha terminado, él va a regresar. Ahora entendemos lo que él dijo de que él iba a resucitar. El sudario nos muestra que él no se ha terminado, su plan no se ha acabado. Él prometió que iba a volver, él prometió que iba a resucitar, y esa es la señal para los judíos de que él iba a volver, de que no se había acabado, sino que el plan, el propósito que Dios tenía para con ellos se iba a cumplir. Eso es impresionante entenderlo. Por eso cuando ellos entran, ven, salen creyendo. Pero ¿qué pasó? Salieron tan emocionados que no se detuvieron en el camino para explicarle a María. Porque después aparece que llega María Magdalena, ¿cierto? Pero eso les hizo creer. Ellos entendieron eso. Pero también hay otro motivo por el cual ellos creían. Y era porque ellos entendían que la celebración para el pueblo judío en la Semana Santa, lo que se celebra en la Pascua, la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Celebran de que el pueblo dejó de ser esclavo de Egipto. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué mar tuvo que cruzar Israel cuando iban huyendo del pueblo, cuando iban huyendo de Egipto? ¿Qué mar tuvo que cruzar Israel para ser libre? El Mar Rojo, ¿cierto? Y nosotros conocemos la escena de que ellos van huyendo liderados por Moisés y van cruzando el Mar Rojo, y ya cruzan y empiezan en lo seco y va Moisés. Pero Moisés se da cuenta de que viene Faraón y los carros de Faraón,
Y cuando ellos creen que el milagro sucedió, porque el milagro fue de que se abrió el mar en dos y están cruzando, ahora ven de que el enemigo se está metiendo en el milagro. Yo no sé si has sentido que muchas veces ha pasado eso en tu vida. Estás viendo como que el milagro está sucediendo y de un momento a otro ves como que el enemigo ahora se está metiendo en el milagro. Eso le pasó a Moisés. Van cruzando el mar y cuando va llegando al otro lado, antes de que siga corriendo, Dios le dice: Moisés, detente. Yo no te saqué de Egipto para que seas un prófugo de tu pasado. Yo no te saqué para que huyas de tu pasado. Yo los estoy sacando de Egipto para hacerlos libres de su pasado. Por eso voltéate, Moisés. Y así como abriste el mar, extiende la mano y el mar se cerrará. Y así lo hace Moisés. Se voltea, extiende la mano y el mar se cierra. Y ahí quedan derrotados Faraón y los carros de Faraón. ¿Sabes? Aunque muchas veces sientas que en ese milagro se está metiendo Satanás, Dios no te ha traído hasta acá para hacer que tú huyas, seas un prófugo de tu pasado, seas un prófugo de tus errores, seas un prófugo de tus debilidades, seas un prófugo de tus equivocaciones. Dios te ha traído hasta acá para hacerte libre del pasado, para hacerte libre de lo que te acusaba, para hacerte libre de lo que te señalaba, para hacerte libre de lo que te dominaba, no para que le huyas. Por eso Dios lo manifiesta de esa forma. Hay un poder especial. No nos llamó Dios a correr, porque es que no tenemos acaso algún arma poderosa como iglesia. La iglesia no huye del enemigo. Si huyéramos es porque no tendríamos ninguna verdad para hacerle frente al enemigo. Pero ese sudario que está en el piso tirado, ese sudario que está en la tumba y esos lienzos que están tirados, significan de que Cristo se levantó de los muertos, diciendo: no tengo ningún afán, diciendo: tengo mi eternidad para declarar la victoria. Yo he vencido, yo he vencido, yo he declarado libertad sobre cada uno de mis hijos y mi propósito se va a cumplir en ellos. Así que sepas, has llegado a este punto no para huir de tu pasado, sino para ser libre de tu pasado. Ahora, ¿qué más nos enseña? Nos recuerda que por más que nosotros no podemos ni reconocernos porque estamos dolidos, porque estamos perdidos, porque estamos rotos, porque estamos dañados, porque estamos hechos polvo, porque cuando la ansiedad nos conquista, nos sentimos así, ni nos reconocemos quiénes somos, ni reconocemos los que están al lado de nosotros. Pero Dios te recuerda, aun cuando te sientas así, yo recuerdo tu nombre y yo te llamo por tu nombre. Yo sigo sabiendo quién eres tú. Ahora les dije que después de que Pedro y Juan salieron de la tumba corriendo, venía María Magdalena con las especies aromáticas. Ahora ella entra. ¿Y qué pasa con María Magdalena? ¿Quién era María Magdalena? María Magdalena es una mujer que tiene historia. Era una mujer fiel, servidora en los tiempos. Fue de las primeras que corrió a la tumba. Fue de las que estuvo cuando Jesús fue crucificado. Pero el pasado de María, ¿cuál es? María Magdalena, una mujer que tenía muchos demonios en su interior. La Biblia dice cuántos demonios tenía María Magdalena. A ver, le voy a hacer la comida al que diga cuántos. 7 demonios tenía María Magdalena. Y entendamos esto, porque quizás hoy 7 demonios es eso no creo hoy, demonios. Pero estaba con demonios en su interior, viviendo en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, nación santa, y tiene demonios dentro. ¿Sabe qué significa eso? Significaba que daba asco,
que nadie la iba a hablar, nadie la iba a mirar, que nadie se le iba a acercar a ella. Y mucho más, nadie iba a tener una relación con ella. Es más, era como apartada de la sociedad. No podía ir al templo, no podía orar, no podía ir a presentar sacrificio. Es como si el Dios mismo la estuviera rechazando. Pero Jesús extiende la mano para María. Para María Magdalena, Jesús extiende la mano y la hace libre de esos demonios que la atormentaban. Quizás ella pensó que debido a ese rechazo la única solución era prostituirse, y ni siquiera con judíos, porque no la aceptaban, sino le tocaba prostituirse con romanos, con griegos, con gentiles, y le recordaban: no vales nada. Pero Jesús la toma de la mano y la hace libre de esos demonios que la atormentaban. Jesús la restaura y la reincorpora a la sociedad. Tan así que ahora es una seguidora del mayor rabino, seguidora del rabino más famoso, Jesús. Y ahora ya puede hacer parte nuevamente de las cenas del Sabbat, del Pesach, de la fiesta de los tabernáculos, de las enramadas, de todas las fiestas que se hacían en Israel. Ella ahora ya puede ser parte de eso. Así que ella, cuando muere Jesús, está en su mente, había pensado: todo se acabó. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? ¿Será que ese poder de libertad que Él manifestó sobre mi vida se acaba o sigue perdurando después de su muerte? ¿Será que me van a seguir llamando como la ex prostituta? ¿Será que me van a seguir tratando como antes después de que Jesús murió? ¿Qué pasará conmigo? Pero cuando María se acerca y entra a la tumba, después de que Pedro y Juan salieron, dice que 2 ángeles le hablaron. Juan capítulo 20, versículo 13 en adelante. Se acerca María Magdalena y dice: apreciada mujer, ¿por qué llora?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo conocía. Era Jesús, pero ella no lo reconocía. Apreciada mujer, ¿por qué llora?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era un jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Y ella giró para irse. Cuando ella se gira, Jesús le dice: María, María Magdalena. Inmediatamente María escucha la voz de Jesús, se gira y exclama y dice: Rabí, maestro, tú eres el único que me llama por mi nombre. Tú eres el único que me llama de forma diferente. Yo reconozco lo que tú has hecho en mi vida. Tú no me llamas como el mundo me llama. Tú me llamas de forma especial porque tú eres mi Dios. Dios se llama por tu nombre. En el huerto, en el jardín de la tumba, Dios llamó a María por el nombre. En el huerto del Edén, Dios no los llamó por el nombre. Dios simplemente les dijo: ¿dónde están? ¿Sabes por qué? Porque aquí a María Dios ya la había transformado, Dios ya la había liberado. Y no importa cómo quieran llamarte a ti, no importa si han querido levantarse para impedir el propósito, Dios te está diciendo: mi propósito no se ha acabado contigo. Mi propósito nadie lo va a detener. Tú eres lo que yo he dicho que tú eres. Tú eres lo que yo he dicho que tú serás. Yo te llamo por tu nombre. Yo sé quién eres. Yo te escogí. Yo te sané. Yo te limpié. Yo te restauré. Y mi poder no se ha acabado. Mi poder sigue latente. Yo vencí la muerte. Yo me levanté y haré que se cumpla el propósito que tengo contigo. Nadie podrá impedir eso. Yo te sigo amando. Yo te sigo llamando. Pero ¿qué necesitamos hacer entonces? Tienes que elegir en qué jardín vas a estar.
¿En qué jardín vas a estar? Porque del lugar menos pensado es el lugar donde nuestra vida es completamente diferente. Vuelvo y te lo digo, el jardín del Edén no es el lugar que Dios preparó para ti. Un lugar de miedo. Dios no quiere que tú vivas lleno de miedo, que te escondas de Él cuando escuches su voz, no. Dios no quiere que tú estés en el jardín del Getsemaní, donde vives una vida religiosa sin fe, no, Él no quiere. Ahí no es para que eches raíces, las raíces están para que las pongas en el jardín de la tumba, donde se celebró la victoria y donde Dios ha dicho: mi propósito se sigue cumpliendo contigo, mi propósito se sigue cumpliendo. Y aunque tú hayas muchas veces intentado abandonar porque has dicho: ya no sé qué más hacer, Dios te dice: tranquilo, que yo empecé a actuar y vamos a seguir avanzando, porque mi propósito es grande. Lo que te habían señalado, lo que hoy ves, no es lo que tú serás. Yo estoy viendo lo que yo dije que tú serás, y hay un futuro glorioso sobre tu vida.